Hola, soy Ana Uch, autora de Publicar Don Quijote, Encuadernación y Materialidad en la Francia del siglo XIX, libro que acaba de salir por Ampersand. No por casualidad, es con esta pregunta que empiezo el libro, porque en efecto resulta al menos intrigante que una obra canónica con más de 4 siglos de existencia y una larga vida editorial se convierta en un objeto privilegiado para reflexionar sobre los usos editoriales de la encuadernación en la Francia del siglo XIX, ¿no? Y mi respuesta a esta pregunta se articula en torno a dos direcciones complementarias. Por un lado, la propia realidad histórica del Quijote en el siglo XIX, cuya presencia constante y plural en los catálogos franceses revela su vida muy central en los programas editoriales que multiplican la materialidad de los libros. Una reflexión crítica también sobre la historia de la encuadernación que tradicionalmente ha disociado los aspectos materiales del libro de su dimensión textual y que aquí, entrelazada con la historia de un texto, se propone abordar la encuadernación como parte activa de los procesos de apropiación y circulación de la obra. Y de hecho, las distintas modalidades de difusión del Quijote, obra que participó de todas las fases de la producción editorial francesa del siglo XIX, integrando un sinfín de modalidades técnicas y estéticas de encuadernación, las variaciones en los aspectos materiales, sobre todo de sus encuadernaciones, proponen o imponen lecturas diversas de una misma obra y con ello la encuadernación deja de ser considerada únicamente dentro de una historia de estilos decorativos o una historia técnica de los modos de producción para ser entendida como un componente activo en los procesos de apropiación con efectos concretos sobre su circulación, su lectura, su inserción en diferentes programas editoriales. A propósito de la vida de los libros en este momento, de hecho, es en el siglo XIX cuando asistimos a una inversión significativa en la dinámica establecida entre el propio objeto impreso y sus encuadernaciones, entre las prácticas de fabricación y el mercado del libro. Si durante el largo periodo del antiguo régimen tipográfico una misma edición, una misma tirada solía admitir variaciones tipográficas y textuales que hoy hacen las delicias de críticos e historiadores, la encuadernación comercial de más amplia circulación, la que se vendía en librerías, tendía a cumplir un rol más funcional y estandarizado con la conocida monotonía de los cueros en color marrón, las badanas y las vitelas. Ya en el siglo XIX, impulsada por las grandes transformaciones en los procesos gráficos, la producción tipográfica textual gana más estabilidad, mientras la encuadernación se convierte en un verdadero elemento editorial y empieza a multiplicarse dentro incluso de los catálogos de los editores, desarrollando diferentes funciones. El catálogo de un editor francés del siglo XIX no es solo la diversidad de títulos lo que salta a la vista, sino exactamente la multiplicación de las formas que permiten ver y leer un mismo texto a través de distintas materialidades, según el tipo de revestimiento ofrecido, cuero, percalina, papel, las modalidades de acabado, cortes rojos o dorados, las técnicas empleadas, encuadernación tradicional o cartonaje, en fin, el carácter de la decoración, plancha especial o hierros de dorar, todo esto. Así, la encuadernación se revela como un campo muy expresivo y estratégico, directamente vinculado a la vida editorial del libro en su entrada en la era industrial.
Es una cuestión que cambia según el enfoque desde el cual se plantee. Curiosamente, es en el interior del propio sistema editorial y no necesariamente en el mundo del coleccionismo, donde mejor se articula la coexistencia entre producción en masa y singularidad material. Lejos de contradecirse, ambos polos operan de manera complementaria. La diversidad de encuadernaciones, formatos y acabados ofrecidos para un mismo título permite a la edición ampliar su alcance y al mismo tiempo construir objetos dotados de una identidad visual propia. La singularidad no desaparece con la producción en serie, sino que se reinscribe como valor editorial capaz de dialogar con distintos públicos y posicionar cada edición dentro de un horizonte simbólico y comercial particular. Ahora bien, desde el mundo del coleccionismo, más anclado en la cultura de la distinción, la respuesta cambia por completo. Mientras la edición incorpora la singularidad como estrategia y valor de mercado, la alta bibliofilia tiende a rechazar esa lógica, estableciendo una distinción clara entre lo que considera auténtico y lo que percibe como un simulacro decorativo, una vulgaridad de la literatura industrial. La expresión es de Saint-Beuve, literatura industrial. Son varios los discursos de bibliófilos como Henri Beraldi o Charles Nodier, que exaltan las grandes decoraciones inspiradas en los antiguos, desde de los hierros renacentistas aldinos hasta los encuadramentos a la Jussey, mientras las innovaciones propias del mundo editorial, como las decoraciones estampadas a la plancha, son percibidas como un artificio vacío, una simple floritura de salón, si me comprendes. Las imágenes grabadas en las encuadernaciones a partir del siglo XIX, ya sean escenas narrativas, retratos, emblemas, paisajes o motivos ornamentales, no solo embellecen el objeto, sino que orientan la lectura, sitúan el texto en un cierto horizonte cultural y lo vinculan a un público determinado. Y a través de estas elecciones gráficas, los editores construyen imaginarios del lector. Um, el niño curioso, el viajero romántico, la dama ilustrada, el lector nacionalista. Y así la iconografía funciona como un verdadero paratexto visual, revelando las formas en que el libro era pensado, deseado y proyectado hacia sus destinatarios. Hay que decir que por primera vez en la historia de la encuadernación, en la historia del libro, las narrativas representadas atraviesan el interior del texto y alcanzan las cubiertas, transformándolas en espacio de expresión visual. Hasta este momento, las encuadernaciones seguían una extensa gramática decorativa centrada en trazos geométricos, mosaicos y motivos vegetales, pero el contenido del texto no estaba representado en las tapas de las encuadernaciones. A través de composiciones visuales densamente simbólicas, como las encuadernaciones a la catedral figurada del célebre encuadernador Cimier, por ejemplo, o las decoraciones narrativas de la edición Dubourget de 1832, el libro se transforma en una especie de superficie expresiva donde se articulan elementos del texto, valores culturales y proyecciones sobre sus lectores ideales. En el caso
del Pequeño Quijote para la Juventud Republicana, tratada en el libro, una edición propuesta por Hetzel en 1878. Es particularmente revelador al integrar al Quijote y Sancho en el universo gráfico de la fantasía. La encuadernación no solo se aparta de los modelos que circularon en ediciones integrales a un programa cristiano de cuño moralizante, sino que sitúa al lector en el centro del proyecto editorial. En ese proceso, la materialidad del libro, colores, formatos, símbolos, todo esto opera como un lenguaje editorial que interpela directamente a sus destinatarios, inscribiéndolos en el propio dispositivo visual y político de la edición. El estudio de la encuadernación muestra que los sentidos atribuidos a los textos se modelan siempre a partir de su materialidad. Cada soporte, papel o pantalla, cartoneo o edición de lujo, como que enmarca, condiciona y a menudo transforma la experiencia de lectura, ¿no? Y en el caso del Quijote sería necesario, por supuesto, un estudio de mayor aliento para responder con precisión sobre su lugar en el mundo contemporáneo. Pero sin duda las pistas pasan por observar las formas concretas en el texto adquiere realidad en distintos espacios, comunidades o nichos. Sería interesante observar cómo hojeamos un facsímil anotado, navegamos una edición digital interactiva o escuchamos un audiolibro para percibir que la obra vive en múltiples registros. Mientras en el ámbito universitario continúa siendo objeto de análisis en ediciones críticas impresas, fuera de él circula en adaptaciones juveniles, tirajes de coleccionistas, cómics, audiolibros y sobre todo versiones digitales de acceso libre que permiten búsquedas, enlaces y anotaciones colaborativas. Bueno, cada formato convoca públicos distintos e instala modos de lectura muy específicos, ¿no? La encuadernación de un libro objeto artesanal subraya su valor patrimonial, artístico. El ebook facilita el estudio comparativo y la lectura fragmentada, quizá. El audiolibro reinterpreta el texto en clave de oralidad. Así que leer El Quijote hoy es antes que nada elegir, sí, consciente o inconscientemente, pero elegir entre esas materialidades y cada elección redefine quiénes somos en nuestra relación con el clásico, ¿no?